Y buenas tardes a todos los que nos están viendo en esta transmisión que estamos haciendo del Círculo Numismático de Santa Cruz, que es una serie de actividades que estamos realizando por el festejo de nuestro séptimo aniversario, que es el 7 de mayo, y estamos haciendo estos días unas exposiciones con unos colegas que nos están apoyando de diferentes países, mostrando, creo así, la unidad que por esta labor, ¿no? que nos une a todos. Así que el día de hoy nos están acompañando Raúl Lázaro desde Paraguay, Martiniano Mazacane, que nos va a exponer ahora un tema, y Gabriel del grupo de Internumis, que igual nos está acompañando como oidor. Mi persona es Ignacio Pantoja, soy actualmente el presidente del Círculo Numismático de Santa Cruz, y así que es un gusto que puedan acompañarnos. Después de la exposición vamos a tratar de hacer una charla para que todos los presentes que están actualmente en la grabación puedan hacer alguna consulta o acotar algo de la exposición o en realidad del tema, ¿no? Como les había comentado ya los que están presentes ahorita, la idea es que no sea tan serio después de la exposición. Así que hay carta libre después de hablar las dudas que tengamos o el tema que salga. Así que Martiniano, y por favor presentate para que la gente pueda conocerte. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende, ¿no? El horario donde estén y el horario que nos miren. Soy Martiniano Mazacane, soy profesor de Historia y miembro del Centro de Numismática de La Plata, Numismático y Medallístico de La Plata. Además del grupo NNF, Numismática, Notafilia y Filatelia Aprendiendo, y de otro grupo también de WhatsApp, Amigo de la Numismática de Berisso, La Plata y Ensenada. Perfecto, Martiniano, muchísimas gracias. Ahora te dejo ya para que puedas empezar con el tema y nada, dale. Bien. La charla lleva por título Una reforma olvidada del siglo XIX. Es en realidad una mención a una reforma que se produce en la Confederación Argentina en 1854. Ahora vamos a hacer un contexto histórico, así que no hay que desesperarse. Pero ¿por qué lo de olvidada? Si nosotros agarramos los catálogos más conocidos, Cugnetti, Hanson y demás, eh, básicamente no hay mención casi a esta reforma. Y eso se debe a que fue una reforma que, si bien hay una ley que establece pesos, medidas de la moneda y todo, nunca pasó del papel. Creo que eso le ha dado un carácter importante a la reforma porque los grandes numismáticos en general apenas la mencionan. Es difícil de encontrar mencionada ni hablar encontrar algo escrito. De hecho, hace un año que estoy buscando y he encontrado un artículo y algunas menciones. O sea que no hay mucho. Eso es lo que a mí me llamó la atención y lo que me motivó, ¿no? A profundizar un poco más, a ver qué es lo que se podía encontrar, y me sumergí en algunas actas de congreso y demás buscando información. O sea, tuve que ir a las fuentes primarias, más que nada, ¿no? Bien, dicho esto, avancemos. El contexto histórico o sea, el marco en el que sucedió esta reforma en algún sentido es parecido a muchas cosas que pasaron en países de Latinoamérica con otros años por ahí, pero ocurre en el marco de la pelea no solo entre unitarios y federales, que en otros lados se llamó colorados, conservadores, liberales, conservadores, blancos y colorados, fue tomando nombre, pero estamos hablando más o menos de lo mismo, acá era unitarios y federales. O sea, era una discusión entre grupos políticos de cómo organizar el país. En el marco de eso fue Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, quien durante casi 2 décadas tuvo el mando político de un país que como característica tenía no tener un gobierno nacional. Era una agrupación de provincias que reconocían al gobernador de Buenos Aires como el encargado de las relaciones exteriores. No mucho más que eso. Rosas logró armar un armado político, valga la redundancia, que le permitió no funcionar como un presidente, pero sí tener poder
sobre varias provincias, no solamente sobre Buenos Aires, así que eso le permitió estar 2 décadas gobernando no solamente la provincia de Buenos Aires, sino teniendo gran influencia sobre el resto de las provincias y sobre el federalismo en general. Pero en 1851 esto se termina, porque en el marco de las peleas por cómo organizar el país, dentro del federalismo aparece otro caudillo, otro líder federal, que era Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos en ese momento, que pone en cuestión el poder de Rosas. Lo pone en cuestión básicamente acusándolo de no querer organizar el país, pero también, siguiendo la línea de algunos otros historiadores, porque empieza a haber algunos problemas entre los hacendados de Buenos Aires y los hacendados del litoral, básicamente porque los hacendados del litoral exigían la libre navegación de los ríos, poder exportar libremente sin la mediación de Buenos Aires, y obviamente eso a los hacendados de Buenos Aires mucho no les convenía, y eso generó fricciones que terminaron con lo que se conoce como el pronunciamiento de Urquiza, que básicamente consistió en desconocer a Rosas como el encargado de las relaciones exteriores y poner en entredicho su propio gobierno, ¿no? Y es así como se inicia una serie de nuevas o viejas batallas, de nuevas peleas, que van a terminar con la caída de Rosas. Ahí en la primera filmina lo tengo un poco más resumido y ordenado, ¿no? Urquiza se pronuncia en 1851 y logra armar un ejército con soldados entrerrianos, obviamente donde él era gobernador, Corrientes, que también era una provincia que había tenido ciertos roces con Rosas, un sector de la política uruguaya que estaba en contra de Rosas. Rosas intentó varias veces inmiscuirse en la política uruguaya, así que tenía su enemigo también en Uruguay. Exiliados unitarios, que se habían exiliado durante el gobierno de Rosas, producto de la persecución, y apoyo del entonces Imperio de Brasil, que también tenía intereses en el Río de la Plata y no estaba bien con Rosas en ese momento. Con todo este apoyo, Urquiza decide invadir la provincia de Buenos Aires y se enfrentan en la batalla de Caseros, ahí el 3 de febrero de 1852. Es una batalla donde Urquiza derrota militarmente a Rosas. A partir de ahí, Rosas se debe exiliar en Gran Bretaña, que es donde al final pasará el resto de su vida hasta morirse. Y la situación queda en manos de Urquiza, no solamente militarmente, sino políticamente. Al punto que nombra gobernador a ese señor Vicente López y Planes, que es no solamente el creador o co-creador en realidad del himno nacional, sino que hoy me reía porque Google me manda una noticia de Infobae, un diario de acá, una agencia de noticias en realidad de acá, de un artículo sobre este señor, y el título era muy ejemplificador de su vida porque era algo así como el creador del himno nacional y el hombre que todos llamaban cuando las papas queman. Porque fue senador, fue diputado, fue varias veces gobernador provisorio, fue presidente provisorio. Todo lo que terminaba en provisorio andaba Vicente López y Planes dando vuelta. Se ve que o tenía cintura o era muy querido por todos porque siempre aparecía en momentos de transición y crisis. No fue la excepción. Urquiza lo nombra a Vicente López como gobernador de la provincia de Buenos Aires, federal, aliado de Urquiza, obviamente, y eso ya no empieza a gustar en ciertos sectores de los porteños de Buenos Aires, que empezaban a ver a Rosas como un tirano, y lo empezaban a caracterizar de esa forma, como un tirano. El 31 de mayo de 1852 también ocurre un hecho fundamental para la organización del país, que es el Acuerdo de San Nicolás. El Acuerdo de San Nicolás, promovido obviamente por Urquiza y controlado por Urquiza, llamaba a respetar o rescataba el pacto federal que se había firmado en 1831, que establecía la necesidad de crear una constitución, de organizar el país sobre una base republicana y demás, cosa que en 20 y pico de años no había pasado. Entonces reflota ese acuerdo y además en el Acuerdo de San Nicolás se lo nombra a Urquiza presidente provisorio y general provisorio de las fuerzas de las Provincias Unidas. Esto sumó más enojo a Buenos Aires, que argumentaba estar viviendo, ¿no?, una tiranía.
Es por eso que el 11 de septiembre de 1852 ocurre lo que se conoce en general como la Revolución de Septiembre. Vista desde Capital es la revolución, vista del lado de Urquiza es el golpe de Estado, por eso yo puse revolución o golpe. Depende de qué lado, ¿no? De qué bando te pares, fue una revolución para liberarse del tirano, o fue un golpe de Estado que sacó a Vicente López y Planes y nombró un nuevo gobernador que va a separar la provincia de Buenos Aires del resto de las provincias. No van a tener acuerdo, o sea, van a desconocer el acuerdo de San Nicolás, y en 1853, perdón, otro punto importante del Acuerdo de San Nicolás es que llama y pone fecha para un Congreso Constituyente, que obviamente, al desconocer el Acuerdo de San Nicolás, la provincia de Buenos Aires desconoce ese Congreso Constituyente y por lo tanto va a desconocer la Constitución que sale de ese Congreso en 1853, que es hoy tomada como la primera Constitución de Argentina. El antecedente, sí, no, es la primera Constitución que después va a ser reformada varias veces. La Constitución termina por sacarle poder a Buenos Aires y por lo tanto termina de romper las relaciones entre la Confederación, que va a organizar Urquiza, y la provincia de Buenos Aires. Ese es lo que se conoce como el periodo de secesión, ¿sí? Donde la Confederación, conformada en ese momento por 12 provincias, va a funcionar como un país y Buenos Aires va a funcionar prácticamente como un país aparte. Prácticamente digo porque se cobraban impuestos de exportación, como si estuvieras pasando de un país a otro, ni hablar que las relaciones nunca fueron del todo amistosas, ¿no? Eran constantes las escaramuzas, las provocaciones políticas. Se inicia todo un periodo que va a durar unos 9-10 años, 9 años para ser exacto, donde los problemas van a abundar de un lado y del otro, ¿sí? Y donde de alguna forma se van a ir también desmalezando algunas cosas que van a llevar a la unificación en 1861. Nos vamos a centrar en la Confederación de Buenos Aires. Básicamente porque, como dije, es el primer antecedente de un intento serio de organización nacional del país. Básicamente, la Confederación la podemos describir como un momento de organización nacional. Si bien Buenos Aires está separada y todas las leyes y debates que se van a dar en la Confederación no van a abarcar Buenos Aires, sí va a establecer y va a sentar las bases de lo que va a ser el Estado argentino terminado de formar en la década de 1880. O sea, las raíces las podemos ubicar acá. Urquiza y otro líder también federal, liberal, muy conocido, que es Juan Bautista Alberdi, van a estar muy preocupados por organizar este nuevo Estado. Estado que, repito, no existía porque no existía Estado nacional, ¿sí? O sea, hasta 1852 llevamos 30 años donde no había un organismo nacional que regulara a todas las provincias. La Confederación Argentina es el segundo intento, pero mucho más serio que el primero, de organizar algo. Por lo tanto, había que organizar todo, desde lo más básico hasta lo más complejo. Centrándonos en lo que a nosotros nos interesa, la Confederación llama a un congreso federal, un congreso de la Federación Argentina, donde se va a empezar a discutir un montón de cosas, pero de lo que a nosotros nos interesa se crea el Banco Nacional de la Confederación Argentina, que va a durar muy poco, ya vamos a ver por qué, y también, entre otras cosas, se reglamenta, se discute el estatuto del Ministerio de Hacienda. El Banco Nacional, vamos a dejarlo por ahora ahí, pero lo importante está en el estatuto, porque en su artículo 8 del capítulo 5 establece que se van a emitir monedas de plata y cobre, ¿sí? Como primera medida. Obviamente, crear un banco y crear una moneda en 1850, no solamente en Argentina, en el mundo, ¿no? Era una demostración de soberanía, de autonomía, era una idea fundamental, ¿no? O sea, era inimaginable un país sin una moneda propia. Hoy quizás estamos discutiendo el euro, o acá en Argentina se habla de la dolarización, pero en 1850 un país sin moneda propia, salvo las colonias, ¿no? No existía. Era impensable, por lo menos en el imaginario liberal de la época, ¿no? Por lo tanto, este proceso de organización
le va a dar un marco a esta reforma monetaria, porque otra de las cosas que se va a discutir en este Congreso, una vez aprobado el Estatuto del Ministerio y esperando que se cree el Banco Nacional, es la reforma monetaria. ¿Sí? Bueno, la reforma del Estatuto es el 17 de septiembre. Como parte de la reforma monetaria, antes de que se discuta la reforma en sí y ante la necesidad de contar con una moneda, se emiten las primeras monedas de la Confederación, con fecha 1854, son de enero, la ley es de enero, del 26 de enero de 1854, y se sacan en 3 valores, 1, 2, 4 centavos, todas en moneda de cobre, y son todas similares a lo que vemos ahí, salvo que en vez de 1 centavo dice 2 centavos o 4 centavos. ¿Sí? Lo importante acá de recalcar es que, más allá de toda la simbología que hay, aparecen como tesoro nacional, porque son monedas que salen antes de la fundación del Banco Nacional. Y la idea, como vamos a ver después en la reforma, es que estas monedas siguieran circulando posteriormente, pero ya no como tesoro nacional, sino como Banco Nacional, cambiar la leyenda. ¿Sí? Pero para eso primero había que organizar el Banco Nacional y, como dije, va a durar muy poco. Las monedas estas, bueno, hubo que pedir un préstamo, no es el eje de la charla, ¿no? Pero hubo que pedir un préstamo de 100.000 pesos en ese momento, se destinaron, no tengo ahora los números exactos, pero se destinaron 25.000 pesos a las monedas de 1 y 2 centavos y 50.000 a la de 2, eso habla de 1.250.000, si mal no recuerdo, de 4 centavos, y 1 millón y 2.200.000, algo así, de las monedas de 1 y 2 centavos. ¿Sí? O sea, son tiradas grandes. Pero más allá de esto, esto sería pre-reforma. Acá todavía no se había discutido ninguna reforma, el banco se estaba creando, era parte de las necesidades del momento. Esto fue el 26 de enero. El 2 de noviembre de ese año, de 1854, se presenta por primera vez el proyecto. El proyecto de crear ya no monedas, sino un sistema monetario y una unidad monetaria. ¿Sí? O sea, darle forma a un sistema monetario nacional y enmarcado en esta organización nacional que se estaba llevando adelante. Manuel Lucero, diputado de Córdoba ahí en el Congreso, presenta el 2 de noviembre entonces este proyecto que básicamente decía de la necesidad de sacar una moneda de plata. No decía mucho más. En las sucesivas reuniones del Congreso se va a ir discutiendo. Por ejemplo, el 10 no llegaron a discutirlo. El 11 de noviembre, que es cuando arranca seriamente la discusión de este proyecto, arrancan explicando las razones de por qué la necesidad de esta moneda de plata y se hacen comparaciones con otras monedas de plata, sobre todo con la de Chile, las que circulaban de La Rioja y de Córdoba. Tratando de buscar, ¿no? Obviamente, el peso, el diámetro y todas esas cosas que según ellos se adaptara mejor al sistema argentino. Las razones las podemos dividir en dos. Las razones que nosotros vemos desde acá, desde estos tiempos, y las que ellos también las veían, que básicamente era que en Argentina no había una moneda nacional. Desde las monedas patrias de 1815 en adelante, no hay una moneda que tenga carácter nacional. ¿Sí? No hablemos de sistema monetario o de unidad monetaria. No había monedas que fueran hechas para circular en todas las provincias. Básicamente las provincias, sobre todo La Rioja y Córdoba y Buenos Aires, sacaban monedas cuando podían, ¿sí? Y a veces en tiradas muy escasas, que no terminaban de servir para la economía doméstica, ¿no? Acá en las provincias del Río de la Plata circulaba más que nada el peso boliviano, circulaban monedas de España, de Estados Unidos, de Brasil, más cerca de la cordillera, monedas de Chile. O sea, es lo que se conoce como el caos monetario. No había una moneda clara que sea la que circulara en Argentina, sino que había diversas monedas de plata y oro y cobre con pesos y medidas diferentes, con lo cual también cada tanto los bancos que iban apareciendo, o el caso de Buenos Aires que tuvo más estabilidad, tenían que sacar tablas especificando qué valor tenía cada moneda, porque teníamos moneda de plata 25 gramos, de 12 gramos, ¿se entiende? Era literalmente un caos. Por eso era común cortar las monedas en mitades, en cuartos.
Que eso también pasó un poco también en el resto de las provincias, ¿no? En Paraguay, por ejemplo. Estaba claro entonces para los señores de la época que era necesario un sistema monetario ordenado y fiable, ¿no? Por eso, o esa es la principal razón por la cual van a empezar a discutir este proyecto. La otra razón, que la podemos intuir, no está escrita en ningún lado, pero la podemos intuir, es una necesidad de crear una república soberana y autónoma. Y como dije antes, en 1850 pensar un país sin una moneda propia no era muy común, ¿sí? Por lo tanto, también estaba esta preocupación. Si vamos a crear, si estamos organizando un país nuevo, este país tiene que tener su propia moneda, su propia unidad monetaria, su propio sistema monetario. Por lo tanto, la necesidad de la ley se hacía urgente. Las discusiones siguieron. El 15 de noviembre se discutió el peso de la moneda, el fino de la moneda y demás. Pero sobre todo se va a discutir pasar a un sistema decimal, que en realidad ya en los hechos se había hecho porque las monedas de 1, 2 y 4 centavos que estamos viendo ya están en centavos. Así que el sistema decimal ya había, ya se había impuesto, ya estaba en los hechos, ¿no? Al día siguiente se discutieron las leyendas, qué leyenda iba a tener la moneda, y se termina por darle forma a una ley con 8 artículos, donde se iba a establecer varias cosas que después vamos a ver. El 21 de noviembre se vuelve a discutir, pero esta vez los nombres de las monedas. Surgen nombres como Colón, Argentino, Mayo, ¿sí? Son nombres que se le van a intentar poner a esta nueva moneda. Se pensaba ponerle argentino a las monedas de 50, a las de 20 centavos y a las de un peso Colón, pero ahí alguien quiere cambiarla. Bueno, los cambios son rechazados. A la sesión siguiente, el 23, se vuelve a discutir el nombre, se intenta otra vez cambiar, pero al final queda como un agregado, como un adicional a la ley de esos 8 artículos, o sea, casi un noveno artículo podríamos decir, queda el nombre de Colón para la unidad. Para los 100 centavos pasarían a llamarse Colón. La realidad, como vamos a ver, es que más allá de que estuvieron 2 días discutiendo el nombre, evidentemente no estaban muy convencidos del nombre que le querían poner, porque parte del olvido se debe a que nunca se usó ese nombre. Pero bueno, vamos a la ley en sí. Y el 4 de diciembre, Urquiza, como presidente de la Confederación, aprueba la ley y deberían salir a circular o comenzar, digamos, a buscar las formas de implementar la ley. Para eso incluso la ley preveía que el dinero podía venir de sectores públicos o incluso privados. La realidad, como dije, es que esa ley después del 4 de diciembre quedó totalmente olvidada, no solamente para los numismáticos del siglo XX, sino para los políticos del siglo XIX, porque la ley al final quedó en eso, en una ley de 8 artículos con una adicional donde se describían algunas cosas, es bastante incompleta, pero no se llegó a implementar nada, cero de todo esto que se estuvo discutiendo durante casi un mes. Los valores. La moneda de plata, la unidad sería de 100 centavos, que sería el colón. Después de eso vendrían las monedas de 50, 20, 10, 5 centavos, que serían de plata. No se habla de oro en la ley, ni en la discusión se menciona la posibilidad de sacar una moneda de oro. O sea, extrañamente, para la época, estábamos en un sistema monometalista, que en realidad es lo que se va a terminar imponiendo a fines del siglo XIX en todo el mundo. Yo no sé si no se habló de oro porque la Confederación Argentina no tenía oro, que era así, no tenía oro, estaba prácticamente quebrada, o si eran tan adelantados que ya estaban discutiendo que el bimetalismo estaba mal. La verdad, eso no lo pude detectar en ningún lado. Sumado a las monedas de 4, 2 y 1 centavo de cobre que ya habían salido. Esas sí circularon, que son las que mostré anteriormente. Estas nuevas monedas solamente se les cambiaría, en el artículo 6, se le cambiaría la leyenda. En vez de Tesoro Nacional, deberían decir Banco Nacional. Era el único cambio que se establecía para las monedas de cobre,
que ahí me falta la de 4 centavos, ¿no? El resto, repito, de 5 centavos para arriba serían monedas de plata. Los nombres. Como dije, la unidad sería el colón. Sería la moneda de 100 centavos que iba a pesar 25 gramos, 14 adarmes, son 25,06 gramos, y que iba a tener 10 dineros de fino, o sea, plata 900. Estamos hablando de una moneda que encajaría con los cánones, digamos, de las monedas que circulaban en España, Francia, Suiza, ¿no? Que eran monedas de plata que pesaban 25 gramos, el futuro patacón nuestro, ¿no? El de Paraguay y el de Argentina, que tenía también ese mismo peso. No se habla de medidas, así que uno puede suponer que más o menos tendría la medida de un patacón argentino o paraguayo. Me adelanté con la filmina. Bien. Pediste que no sea serio esto, así que. En el reverso de la moneda tendría, vamos al anverso que es el menos interesante. En el anverso tendría el escudo de la Confederación Argentina y alrededor una leyenda que iba a decir Confederación Argentina, la ley y el valor. ¿Sí? Un colón, 0.900 plata fina, supongamos. El reverso, que es lo más interesante, iba a tener un libro abierto en el centro y alrededor una leyenda que diría, junto con el año, 1854, en el caso de que las pudieran sacar ese mismo año, libre y fuerte por la Constitución. El libro abierto simboliza esa Constitución. Pensemos que gran parte de la discusión de ese momento estaba alrededor de la organización del país. Y como hablaba con Ignacio también, no era una discusión solamente de Argentina, sino que varios países latinoamericanos estaban en esta misma discusión. Y eso se podía resumir en la Constitución, por lo menos en los cánones liberales del siglo XIX. ¿No? Un libro donde estuviera especificado cómo se iba a organizar ese país, sobre una base republicana, en nuestro caso supuestamente federal. Por eso tanto simbolismo dentro del reverso, ¿no? Y lo que más me llamó la atención es el lema, libre y fuerte por la Constitución. Porque justo con Ignacio hablando y me pasó unas monedas, y después incluso encontré acá en venta algunas monedas, que en Bolivia, entre 1830 y 1850-60, circulaban monedas que decían básicamente el mismo lema. Ahora no recuerdo, pero creo que libre por la Constitución. ¿No? Mostrando un clima, para mí un clima de época, un clima de organización política, de organizaciones nacionales diferentes y con diferentes procesos y tiempo en cada país, pero que se resumían en esto, en tener una constitución. Una república sin constitución no existe, es extraterrestre, ¿no? Así que la moneda el colón, pretendía resumir todo esto. Esa es la reforma en sí. Esta reforma, como dije, está prácticamente olvidada, como es difícil encontrar información, hay poco escrito, como no se produjeron ni siquiera ensayos, porque de otras reformas, por ejemplo, acá va a seguirle una reforma en 1875, donde sí va a haber ensayos, no van a salir las monedas, pero va a haber ensayos. Los billetes de esa época, 1875, sí salen nominados en el valor y la unidad monetaria que se estipulaba con la reforma, y nosotros terminamos de formar nuestro sistema monetario en 1881 con la creación del peso fuerte. El peso fuerte se crea en el 75. En el 81 con la creación de las monedas, el famoso patacón argentino, ¿no?, de un peso, y los argentinos de oro. Pero esta reforma, la del 54, no pasa de esos 8 artículos, 9 con el adicional. No pasa de eso, no se produjo, ni las monedas de cobre salieron, porque no volvieron a salir, de hecho, no salieron con la nueva leyenda, o sea que lo que estaba tampoco se profundizó. No salieron ensayos ni nada parecido de las monedas de plata, ni del colón, y de hecho se olvidan muy rápido de la reforma, porque si uno agarra las actas notariales de la época, pocos meses después, ni un año tardaron,
las cuentas se hacían en peso fuerte, en peso, perdón. O sea que no se llegó ni a usar en las mismas cuentas la unidad colón. ¿Sí? Muy rápidamente queda olvidada y es por eso, calculo yo, que como no produjo nada concreto, ningún hecho concreto, es que dentro de los catálogos y libros más importantes de la numismática argentina no figuran, porque no creo que personas como Cugnetti o como Hanson y tantos otros desconocieran este tema, ya que, por ejemplo, la ley está en un libro de Rosa de 1890 y tantos. Y estos señores tenían acceso a un montón de otras fuentes, no solamente a libros de otras personas, ¿no? Creo que se le dio, o se le olvidó, básicamente, porque no produjo nada. Y como no produjo nada, quedó ahí. Repito, hasta para los propios diputados de la época quedó ahí. Pero hay como cuando uno lee, ¿no?, sobre la creación del sistema monetario argentino, es como que todo arranca en 1875. Es como que el primer intento de crear una unidad, un sistema monetario y una unidad monetaria nacional es 1875 y lo demás, o sea, desde ahí para adelante, de ahí para atrás no hay nada. Lo cual, yo lo que intento demostrar es que esto es un error. Es un error porque desde lo político, el Estado argentino actual reconoce la Confederación Argentina como su antecedente. No solamente considera la Constitución del 53, que Buenos Aires no aceptó, y que hubo que reformarla para que Buenos Aires se uniera a la Confederación, dando origen al Estado argentino actual, ¿no? Esa Constitución es considerada la primera, y no solamente eso, sino hasta detalles más tontos, como por ejemplo, cuando se sacó los australes en los años 80 acá en Argentina, los billetes tenían la serie, digamos, del primer presidente, y a medida que iba aumentando el valor, iba avanzando en el tiempo con los presidentes. O sea, una línea de presidentes, ¿no? Donde se reconocía a Rivadavia como el primer presidente, el segundo y el tercer presidente eran los presidentes de la Confederación Argentina, Urquiza y Derqui. ¿Sí? O sea, hasta en detalles pavos como ese, podemos ver que hay una continuidad entre la Confederación Argentina, hasta el nombre, ¿no?, y el Estado argentino posterior. Entonces, desconocer la reforma del 54 como una reforma nacional propia del Estado argentino, me parece un pecado. Me parece una picardía, como diríamos por acá, por estos pagos. ¿Y por qué digo esto? Porque la reforma del 54, de 1854, no deja de ser el primer intento de un sistema monetario y una unidad nacional, una unidad monetaria nacional. ¿Sí? Algunos autores, Weisman, por ejemplo, que ha sacado un libro recientemente muy interesante sobre billetes, por ejemplo, en un artículo que sacó en Cuadernos de Numismática y Ciencia Histórica del Centro de Buenos Aires, dice que es un antecedente fallido. Le dedica 2 o 3 párrafos basándose en esta idea. Es un antecedente fallido. Y no la considera ni siquiera como un antecedente de la reforma de 1881, que es la reforma definitiva, ni de 1875, porque dice que Buenos Aires no era parte de la Confederación, o sea, desconoce el carácter nacional, básicamente porque Buenos Aires estaba apartada, lo cual es real. Buenos Aires no era parte. Ahora, me parece a mí que si tomamos a Argentina como una entidad política en formación, si bien uno entiende que dentro de la formación de un Estado el territorio es muy importante, no podemos dejar de desconocer que 13 de las actuales provincias argentinas usaban o aprobaron esa ley, mejor dicho, o estaban regidas por esa ley, que al final obviamente no salió, pero bueno. Y que la Confederación Argentina no solamente es un antecedente, sino que pretendía tener soberanía sobre la provincia de Buenos Aires. Y de hecho, va a haber batallas, peleas, guerra por esa unificación. O sea que el componente nacional estaba incluso desde el lado de Buenos Aires. De hecho, en Buenos Aires, la gran grieta de ese momento era los que pretendían una reunificación con la Confederación y quienes pretendían no volver nunca más. Y se terminan imponiendo los sectores mitristas, que son los que querían la unificación. O sea que, incluso para la época, si bien Buenos Aires estaba separado de la Confederación, dentro de Buenos Aires había gente que decía somos parte de lo mismo. Eso me parece que le da un carácter nacional a la ley. Pero además hay otros detalles, que son los que están ahora en pantalla. Hay un hilo conductor
entre 1854, 1875 y 1881, que son las 3 reformas y la final, ¿no? Los dos intentos para mí, 54 y 75, y el intento final, la ley final, que es la de 1881. Ese hilo conductor se puede ver, por ejemplo, en los valores. En la reforma del 81 son tal cuales, por eso no me faltaban los 4 centavos. La única diferencia con la reforma del 81 es que dentro de los valores estaba el peso, los 50, 20, 10, 5 centavos, que en 1881 los 5 centavos no alcanzan a salir, están en la ley pero no tuvieron emisión, y están las monedas de 2 centavos y 1 centavo que son de cobre. Faltaría la de 4 centavos y es la ley del 54. O sea, los valores se respetan, se mantienen. En la reforma del 75 es igual. Es más, es exactamente igual, salvo que no aparece la moneda de 4 centavos de cobre. Pero también aparecen una moneda de 2 centavos, una moneda de 1 centavo, que no salieron nunca, no importa, pero son 1 y 2 centavos de cobre, y las de 5, 10, 20, 50 y 100 centavos o un peso, en ese momento un peso de plata en la reforma del 55, pero se repiten otra vez los valores, mismos valores. Otra cosa que aparece en ambas, o sea, en las tres, no en ambas, en las tres, es los nombres. Parte de la discusión, o sea, Colón fue en ese momento algo bastante originario, tratar de ponerle a una moneda Colón. Y de hecho en el 75 también se va a intentar ponerle Colón a la moneda de 10 pesos de oro. O sea, se vuelve a repetir el nombre. Va a estar el colón, que van a ser los 10 pesos, el medio colón y el doble colón. Se vuelve a repetir el nombre. Argentino va a volver a aparecer en la reforma del 81, no así en la del 75. En el 81 va a aparecer, son los argentinos de oro, 5 pesos y 2,5 pesos, 2 pesos y medio, que son llamados argentinos de oro y medio argentino. O sea, los nombres que circularon en la discusión, algunos terminaron impresos en la ley, otros no, el caso argentino no terminó en la ley, pero se vuelven a repetir. Evidentemente hay un hilo conductor ahí, pero si hay algo, una herencia, la parte más importante de la reforma del 54, que va a quedar no solamente en los papeles, sino que va a ser trasladada a la realidad, si bien no como parte de esta reforma, pero sí en las reformas que le siguieron, fue que por primera vez en Argentina se empieza a hablar de un sistema decimal, se termina con los reales. Pensemos que en la misma época Buenos Aires todavía estaba sacando monedas de 1 y 2 reales. La Confederación saca no solamente las primeras monedas en centavos, las que sí circularon, ¿no? Las de 1, 2 y 4 centavos, sino que lo impone en una ley que evidentemente va a trasladarse a las otras dos leyes, porque la reforma del 75 y la reforma del 81 están en pesos. O sea que esta discusión que se estaba dando en el Congreso Federal de la Confederación Argentina, de alguna forma llegó hasta el 81, a través de los nombres, a través de los valores, pero sobre todo termina con termina de imponer el sistema decimal. Eso no es menor, porque es el fin o sea, cortamos con una época de reales que venían desde la época española, ¿no? De tradición española. Empezamos a hablar en pesos. ¿Sí? Cortamos con toda una tradición, no es menor. Y eso se va a sostener. Quizás es la parte más importante, la herencia más importante que nos deja esta reforma. Y de hecho, se podrá decir, bueno, no fue un invento de los diputados de la Confederación el tema de pasar a un sistema decimal. Quizás era parte de las ideas modernas que tenían algunos liberales de la época. Genial, está bien, puede ser. Quizás no fue un invento de la Confederación, pero muestra que hay una idea que recorre las tres. Perdón. Muestra que hay una idea que recorre las tres reformas. Que el liberalismo en Argentina en esa época veía como más moderno o como mejor o como lo que sea el sistema decimal. Por lo tanto, las tres reformas estarían atadas en lo mismo. Y estarían siendo pensadas por personas diferentes, pero con una idea conductora central común a las tres reformas. Y de hecho,
esta reforma del 54 se conocía, no es que se desconocía, no es que en el 75 cuando se sientan nuevos diputados, porque transcurren 20 años, casi 19 años, se sentaron a discutir esta nueva ley, no sabían nada de lo que había pasado en Paraná en 1854, porque en un libro de Cugnetti, en un artículo, mejor dicho, de Cugnetti, hay una cita del señor José Barros y Quinteros, que fue quien estuvo a cargo de la Seca de La Rioja durante muchos años, fue diputado de La Rioja, tuvo una carrera política, entre otras cosas, estuvo a cargo unos cuantos años, no recuerdo cuánto, pero un par de décadas, al frente de la Seca de La Rioja. Escribí en 1869 a otro diputado, Bazán, le escribía una carta hablándole de las monedas argentinas, qué sé yo cuánto, y en un momento le dice, en Paraná se había votado una ley, y hace una descripción de la ley que es tal cual. Y esto ocurrió 15 años después de 1854. O sea que evidentemente en 1875 había un conocimiento de lo que había pasado en el 54, y como dije, hay demasiadas influencias para considerar que 1854 fue apenas un intento que quedó ahí en la nada y nada más. No, no quedó en la nada, influyó. Quedó en la nada su práctica, su llevada a la realidad, ¿no? Porque apenas nos dejó 3 monedas que no están dentro de la ley, pero sí están, porque en realidad la de la ley le cambiaba la leyenda, pero bueno, las 3 monedas estaban incluidas dentro de esa reforma, ¿no? Sí, es verdad, nadie hablaba en colones, todos ya al poco tiempo estaban todos hablando en pesos. Sí, bueno, también el colón no vio nunca la luz, ni siquiera en forma de ensayo. Genial, divino. Pero hay un montón de influencias que recorren las 3. Cuando uno agarra las 3 reformas, nota que hay un común denominador en cada una, que las une, ¿sí? Por lo tanto, insisto en que esta reforma, que para muchos es olvidada, porque no llegó a concretarse, sí dejó una marca muy grande en el sistema monetario argentino, porque fue realmente el primer intento de crear un sistema monetario nacional y una unidad monetaria nacional. Que podemos reconocer que eso no llegó a concretarse, pero que sí dejó este antecedente que fue muy importante y que en algún sentido fue retomado en las otras 2 reformas hasta el sistema definitivo que es el de 1881. Pero bueno, mientras tanto, seguiremos peleando para que se le reconozca el lugar que creo se merece la reforma de 1854. La verdad, un tema muy, muy interesante, Martiniano, que desconocía completamente personalmente, ¿no? No sé si los otros No, colegas sabían te algo. repito, si te pones a googlear, en Argentina, no sea fuera de Argentina, calculo que menos, pero en Argentina no vas a encontrar más de un artículo y 2 o 3 menciones. Si vos agarrás el último catálogo de Cugnetti, no la nombra. Habla de la Confederación, le dedica un par de páginas, pero ni siquiera aparece mencionada. Qué interesante. No sé si los que nos están acompañando en la reunión tienen alguna duda, alguna consulta que hacerle sobre el tema a Martiniano, aprovechando que está aquí dándonos luces sobre este tema. Yo particularmente no tengo ninguna consulta, pero me gustaría felicitarle. Me parece un tema realmente interesante. Personalmente desconocía completamente esa parte, así que me gustó mucho. Y nada, me gustaría que siga dándole enfoque a este tema y que siga, digamos que, compartiendo con el resto de las personas. Hay mucha gente seguramente que desconoce esto y sería importante difundirlo siempre. Me parece genial, quería felicitarte por eso, Martiniano. Muchas gracias. Viniendo de vos, es un orgullo, obvio. No, no, gracias, amigo, gracias. No, realmente me gustó bastante. Sí, la idea es que, bueno, esto va a salir en algún momento en el correo de las diagonales, y paso hago un poco de propaganda acá del centro. Va a salir seguramente, en mi idea pasarlo a papel, pero bueno, todavía estamos en etapa de cocción, ¿no?
de cocción de ideas. Lo que tengo escrito está todo lleno de falta de ortografía, detalles de escritura. Claro, es un proceso normal, pero Sí, lo sí, sí. importante es darle el hincapié siempre. Sí, sí, llevo ya como 2 o 3 escrituras de esta misma charla, de la base, así que imagínate que creo que con 2 o 3 más que vuelva a escribir va a tomar forma definitiva. Totalmente. Lo que estábamos hablando, lo que me comentabas sobre los lemas, tienes razón, ¿no? Son muy similares los que aparecen en esto y los que aparecían en las monedas de acá de Bolivia, ¿no? El Sí, sí, me tema, llamó mucho la atención. No sé si será algún lema que por ahí recorrió Latinoamérica, habría que rastrear otras monedas, a ver si en otros países hay. claro, igual el hecho de la simbología de la Constitución, ¿no? Con el libro abierto, acá en Bolivia hay varias monedas, medallas que tienen igual esta simbología del libro con la Constitución y que hay la escritura, ¿no? El detalle que dice Constitución, incluso que algunas llevan el año de la reforma en la que se ha hecho, ¿no? Entonces son similares a lo que nos indicas en lo que se quería hacer en la reforma, ¿no? Sí, sí, ya te digo, me parece que el tema de la Constitución es algo que recorre Latinoamérica en general, porque siglo XIX es la formación de todos los estados latinoamericanos. ¿Sí? Post-independencia, algunos tardaron más, algunos tardaron menos. Y para el ideario republicano liberal de la época era fundamental un libro como la Constitución. Acá fue toda una pelea. Ya te digo, de Urquiza en adelante todos defienden la Constitución. Porque después vamos a seguir con problemas internos y hasta te diría que en 1916 que se reforma la ley electoral, la Constitución como lema aparece en partidos políticos, los primeros partidos políticos de acá de Argentina. Claro. Bueno, si ninguna otra persona tiene alguna otra consulta, duda o algo que quiera aportar, bueno, podemos dar por finalizada acá esta exposición en la que la verdad ha sido un tema muy, muy interesante de parte de Martiniano. Para quienes vean, igual espero que sea muy interesante que conocer, ¿no? Toda esta parte de la historia de Argentina. Así que sigan atentos a las otras exposiciones que vamos a estar publicando, tanto en la página de Facebook como en YouTube y en todas las redes sociales, ¿no? En las que vayamos a poder compartir todas estas exposiciones en las que nos están apoyando nuestros colegas. Así que muchas gracias y saludos a todos. Gracias a ustedes, gracias al Centro Numismático de Santa Cruz por esto, que realmente es importante, no solamente para dar a conocer la numismática, sino reunir también, ¿no? Diferentes países. Es una idea muy buena y muy interesante. Así que esperemos que le vaya bien. Muchísimas gracias, Martín. Nos No, vemos en la gracias. siguiente, entonces.